Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el mundo del entretenimiento turco, donde los romances apasionados y los escándalos inesperados son el pan de cada día, pocas historias han causado tanto revuelo como la que ahora tiene como protagonistas a Özge Yaz y el empresario Burak Berkay. Durante años, su relación fue considerada una de las más sólidas y admiradas del panorama mediático. Sin embargo, lo que comenzó como una historia de amor digna de un cuento de hadas ha terminado convirtiéndose en un conflicto que mezcla sentimientos rotos, traiciones personales y consecuencias legales que podrían cambiar la vida de ambos para siempre. Después de semanas de especulaciones y rumores incendiarios en la prensa rosa, Özge Yaz decidió que el silencio ya no era una opción. Con la voz temblorosa y visiblemente emocionada, la actriz apareció frente a un mar de cámaras y micrófonos para dar su versión de los hechos. Vestida con sencillez, pero con un porte decidido, pronunció unas palabras que marcarían el inicio de un nuevo capítulo en esta tormentosa historia. Hasta ahora, siempre he permanecido en silencio. Pero el silencio me está haciendo daño. Me he desgastado, no solo como profesional, sino también como ser humano. Por eso estoy aquí, acompañada de mi abogado. Estas frases iniciales, cargadas de vulnerabilidad y determinación, bastaron para que los periodistas presentes comprendieran que la actriz no se limitaría a declaraciones superficiales. Esta vez, Özge estaba decidida a contar su verdad, sin reservas. El abogado de Yaz tomó la palabra poco después, revelando que ciertos acuerdos privados firmados tras la ruptura habían sido violados, lo que había provocado un grave daño a la reputación de su clienta. Aunque evitó mencionar nombres, dejó claro que la situación había superado el ámbito emocional para transformarse en una disputa legal. Esto no es solo el final de una relación sentimental. Es también un asunto jurídico. Nuestra clienta ha sido objeto de acusaciones injustas durante todo este proceso. Sus palabras encendieron la sala. Por primera vez, se insinuaba que tras la separación existían compromisos de confidencialidad y respeto mutuo, y que uno de los implicados, presuntamente Burak Berkay, había incumplido dichos pactos, filtrando información privada a la prensa. Özge, entre lágrimas, añadió: "Lo único que deseo es que terminen las mentiras y la maldad que se dicen sobre mí. Nunca he hablado mal de nadie, pero ahora necesito contar mi verdad con mis propias palabras". Más allá del aspecto legal, el discurso de Özge reveló la profundidad de su dolor. El elemento más devastador para ella no fueron las acusaciones en sí, sino el sentimiento de traición que experimentó al ver cómo alguien en quien había confiado quebraba esa confianza. Lo que más me dolió fue la ruptura de la confianza. Cuando confías en alguien, compartes tu vida con esa persona, y al final esa confianza se hace pedazos. Eso es lo más doloroso. La sala quedó en silencio tras estas declaraciones. La actriz, que en varias ocasiones tuvo que contener el llanto, culminó la conferencia con un mensaje claro: el proceso legal seguiría su curso y, de ahora en adelante, su abogado se encargaría de todo. Al abandonar la sala, recibió una larga ovación de los presentes. Las declaraciones de Özge se propagaron rápidamente por redes sociales, generando una ola de apoyo sin precedentes. Bajo el hashtag #YanDaizG, estamos contigo, Özge, miles de fans expresaron su solidaridad con la actriz. Las muestras de cariño contrastaron con el silencio sepulcral del empresario Burak Berkay, quien no emitió ningún comunicado inmediato. Sin embargo, fuentes cercanas a su entorno empresarial aseguraron que la familia Berkay prefería no avivar el conflicto públicamente, al menos por el momento. Aún así, el tema no pasó desapercibido en los círculos corporativos.
El apellido Berkay está vinculado actualmente a importantes negociaciones comerciales, y este escándalo podría alterar su reputación y sus acuerdos futuros. Aunque públicamente se mantiene en silencio, Burak Berkay no está dispuesto a dejar pasar las acusaciones. Según información filtrada por personas de su entorno, el empresario habría manifestado su enojo en conversaciones privadas. No se puede mencionar el nombre de mi familia de esta manera. Özge sabe perfectamente que nunca he hecho nada para perjudicarla. Pero es imposible quedarme callado ante declaraciones que me acusan. Estas palabras dejan entrever que Berkay podría aparecer pronto ante la prensa con su propio equipo legal. Las frases más dolorosas para él habrían sido aquellas en las que Özge habló de ruptura de confianza y filtración de información privada, puntos que, según sus allegados, considera una afrenta directa a su honor. La tensión también ha alcanzado a la familia del empresario. Su madre, Arzu Berkay, estaría profundamente afectada por el conflicto y ha intentado calmar a su hijo con palabras conciliadoras. Pase lo que pase, Burak, no arrastres el nombre de nuestra familia a esta pelea. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Pero todo indica que el joven empresario no piensa quedarse callado. Al parecer, ha asegurado a sus allegados que está preparando un contraataque y que revelará cosas que aún no se han contado cuando llegue el momento adecuado. Mientras tanto, el campo de batalla digital se prepara para el segundo asalto. Los fans de Özge continúan enviándole mensajes de apoyo, mientras que el entorno de Burak ha comenzado a difundir publicaciones en defensa del empresario. Algunas cuentas incluso afirman que hay información más explosiva que todavía no ha salido a la luz y que podría cambiar por completo la narrativa. Lo que comenzó como una separación discreta ha escalado a un enfrentamiento público que mezcla emociones intensas, reputaciones amenazadas y estrategias legales. El desenlace aún está lejos de definirse, pero algo es seguro, este caso seguirá dominando los titulares durante semanas. El conflicto entre Özge Yağız y Burak Berkay trasciende el ámbito del entretenimiento. Nos obliga a reflexionar sobre temas universales como el respeto en las rupturas, el valor de la privacidad y la delgada línea entre la verdad y la venganza cuando se rompen relaciones de alto perfil. En un mundo donde la información circula a la velocidad de la luz y cada palabra puede ser amplificada por millones, ¿quién tiene realmente el control de la narrativa? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Özge hizo bien en hablar públicamente o debería haber resuelto el conflicto en privado? ¿Y qué piensas del silencio estratégico de Burak? ¿Será realmente la calma antes de la tormenta? Si te apasionan las historias que combinan amor, traición y poder en el mundo de las celebridades, no olvides que en Newsaround seguimos cada detalle minuto a minuto. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna actualización y únete con el botón unirse para acceder a contenido exclusivo. También puedes dejar tu me gusta y compartir tus teorías en los comentarios. Tu participación es el motor que mantiene viva esta comunidad. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.